Bien dijimos, tenemos un invitado el día de hoy. El café está servido para recibir a Gustavo Nefa, economista, socio director de Research for Traders. Bien, Luciana, muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarme. En una semana complicada, como bien decía Luciana al comienzo, y tendríamos que arrancar desde el domingo, tal vez antes, pero bueno, vamos a empezar el domingo. Primero, ¿te sorprendió digamos, los resultados? Pero como primera pregunta, y después ya consumado el hecho, ¿cómo estás viviendo la semana? Este es el verdadero cisne negro de los cuales hablan algunos libros de texto, es decir, un evento negativo obviamente y totalmente inesperado. Claro, nosotros nos guiamos un poco por el consenso. ¿Qué significa? Sobre base de eso tomamos decisiones o recomendamos a nuestros clientes hacer tal o tal cosa. Significa que otra gente también tiene una tarea de recabar, en este caso encuestas, como para ubicar un poquitito, no solo a la población, sino al consenso de mercado, hacia dónde puede venir, digamos, la votación. Fue un hecho totalmente inesperado, el consenso estaba entre 1 y 3 puntos, supongamos que eran 2 puntos a favor de Alberto Fernández, totalmente reversible sobre la base de otros votos útiles y la mayor afluencia de votantes en noviembre en una posible segunda ronda. Esto obviamente quedó diezmado, el domingo fue un shock tremendo. Para que te des una idea, el día lunes la caída en dólares de Merval del 48% no solo fue la más alta de toda la historia, sino que fue para Argentina, sino que fue la segunda de todas las bolsas mundiales en toda la historia. Hubo un shock muy grande. Acá estamos incorporando los precios, a la baja en este caso, de lo que va a ocurrir al menos en los próximos 4 años, dado que el mercado creyó que la victoria en cantidad de votos de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri es irreversible. Entonces, este suceso tuvo una probabilidad de ocurrencia del 0,006% si lo medíamos por la volatilidad que tenían, por lo menos en el mercado accionario. Eso sí que significa, si alguno tiene presente todavía lo que estudió en la facultad en concepto de volatilidad, ese desvío estándar, ¿sí?, que agrupa el 66% de los casos, tenemos que proyectar 17 desvíos estándar a la izquierda para encontrar un hecho que puede llegar a ocurrir alguna vez en la vida. Fue Increíble. totalmente inesperado y el resultado totalmente impactante. Una vez superado el lunes, estamos sobre el fin de la semana. ¿Cómo evoluciona la semana? ¿Cómo, digamos, está dentro de los parámetros esperables? Mira, no, porque el día lunes fue tan grande el golpe a los bonos que uno hubiera pensado que lo peor ya quedaba atrás. Y sin embargo hubo 2 días de fuertes caídas. Recién el día jueves, el día de ayer, encontramos cierta calma en el mercado de bonos con un fuerte rebote, pero tardó en darse. Las acciones rebotaron un día, cayeron al día siguiente, rebotaron al día siguiente. Están encontrando los compradores dispuestos a asumir ese riesgo que ahora se transformaron. Aquellos que invertían a largo plazo quizás con esto salieron del juego y le dieron lugar a otro inversor especulativo de corto plazo. La volatilidad, no tan grande como tuvimos en los primeros días de la semana, pero muy superior a la que veníamos acostumbrados, va a estar presente en las próximas semanas. Así que cuidado con las compras de oportunidad, a no quedarse dormidos, porque no hay una clara tendencia. Hasta tanto no estabilizamos la variable clave, que aquí es el dólar, que es el reflejo de todos nuestros miedos, no habrá una estabilidad en el mercado cambiario, ni en el mercado cambiario, ni en el mercado de bonos, ni en el mercado accionario. Hablaste de cautela, me parece que es la palabra más coherente en estos momentos. Vos como asesor de mucha gente y empresas también, ¿qué le aconsejas hoy al inversor que haga? Depende de su nivel de riesgo, o sea, si uno es profesional tiene que primero estudiar... Al medio, digamos. Un inversor medianamente Porque conservador, medianamente agresivo. Siempre hay gente agresiva, pero el conservador, sí. Primero, preservar el capital. Cuidarse. En momentos de volatilidad no es momento tampoco para operar. O sea que las puntas se abren mucho cuando querés operar un bono. Operar siempre dentro de los mercados líquidos si uno se quiere arriesgar. Por ejemplo, creo yo que el mercado un poco más atractivo a la luz de lo que puede llegar a venir es el mercado accionario, no el mercado de bonos. El mercado de bonos tuvo su rebote el día jueves fuerte, pero va a entrar en una zona de definiciones en los próximos meses y posiblemente en el año 2020.
con mucha sospecha de cierto canje, reestructuración, default, etc. Todo lo que se viene en el año 2020, donde la plata del FMI ya no alcanza, porque va a ser el primer año donde se van a desembolsar 5.900 millones de dólares, que está programado, pero las necesidades de financiamiento son enormes, son tremendas para el sector público. En cambio, para el sector privado lo veo un poco más atractivo. Por ejemplo, es momento de ir pensando qué obligaciones negociables o deuda en dólares poseen las empresas que puedan esquivar un evento poco fortuito en los mercados de capitales argentinos con la deuda pública. Con lo cual, hay excelentes alternativas dentro de un escenario complicado. El caso de la ON de Arcor, la ON de Pan American Energy, ONs de YPF, cortitas, en donde tenemos una diversificación para hacer en el mundo de renta fija que el inversor tiene que tomar en consideración. Y en segundo lugar, el mercado accionario. Ahí, cuidado porque hay sectores que están bastante regulados, caso de las utilities o los bancos, en donde posiblemente un gobierno menos ortodoxo, más heterodoxo o con más necesidad de regulación para satisfacer a sus votantes, pueda tener algún tipo de injerencia sobre los precios a futuro que pueda llegar a poner un lastre. Por eso las acciones de los bancos fueron quizás una de las más golpeadas. Claro que sí. ¿No? Los Tomando eso un poco. bancos y las utilities. Ya hay definiciones muy claras de la oposición de que si es gobierno va primero a desdolarizar las tarifas. Mi gran miedo es que la fije de nuevo en forma fija o en forma escalonada por debajo de lo que requieren las empresas para reponer el capital que se amortiza y para realizar nuevas inversiones. Mucho se había avanzado en el 2016-2017 y claro está, la crisis financiera mundial en el 2018, más lo que tiene que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal para acceder al préstamo del FMI, obviamente nos obligó a reducir la inversión en capital, ya sea obras públicas o bien subsidios al sector privado. Nombraste una palabra que asusta, la palabra default. ¿Estamos preparados para otro default? Digamos, ¿vos creés que el gobierno que viene, que se supone que va a ser, digamos, Fernández, todo indica que es así, ¿vos creés que va a ir a un default? Mira, vos lo nombrás como que estamos obligados a ir. No estamos obligados. Voluntad hay. El tema es si la capacidad está. Uno mira hacia adelante, la necesidad de gobierno y la plata no está. Ningún gobierno tiene un año antes ya resuelto su programa financiero. El programa financiero se va armando a medida que uno decide salir en moneda extranjera, en moneda doméstica, accediendo a los mercados de capitales internacionales, a los mercados domésticos. El problema es que los mercados de deuda internacionales están totalmente cerrados para la Argentina. Totalmente. Entonces, al no poder hacer el rollover o la refinanciación de los vencimientos en los mercados internacionales, que es lo lógico, lo normal, nadie paga todas las deudas y nadie paga las deudas, sino que las rolea, es decir, busca financiamiento para pagarlas. Cualquier país, te hablo de Alemania, Japón y de Estados Unidos. Sí, sí. Argentina tiene un problema. Los credit default swaps, es decir, ese valor que nos indicaban las pantallas, el día miércoles marcaban 3.000 puntos. Significa un 85% de probabilidad de default. Bajó, el día jueves bajó al 65%, pero estamos más de la mitad. Es decir, si vos agarrás a dos operadores, bueno, 3 operadores, y 2 te van a decir que defaulteamos y 1 que no. No es el 100%, pero estamos muy comprometidos el año que viene y ojalá que podamos sortear eso. Hay muchos pasos previos. Por ejemplo, tratar de Lo dejamos acá. Pero ¿cómo no? Vamos a hacer la pausa y después me decís todos esos pasos que se vienen o que se pueden venir. Nos hablabas de la etapa del default y que había otros pasos intermedios. A ver, pasos intermedios. Primero hay que analizar la deuda. La deuda está dividida en 3 grandes partes. La deuda con el sector público, intrasector público, es decir, que se debe a sí mismo, eso es lo más postergable y la más fácil renegociación que se puede dar. Los multilaterales, en los cuales también podremos tener cierta ventaja a la hora de negociar. Y finalmente la deuda con el sector privado. Si uno toma nada más que la deuda con el sector privado, quizás uno mira con más mejores ojos un posible escenario para el año 2020. Y ahí mismo es donde hay que trabajar, me parece, la deuda con legislación doméstica y que no tenga cláusula de cross default, como son las LETES, o también las letras en pesos cortas. Esa puede ser, digamos, reestructurada de manera voluntaria. Es decir, reunir a los principales inversores institucionales, los grandes bancos, los fondos como inversión, el ANSES,
las cajas previsionales, las empresas de seguro, grandes tenedores de estas deudas en las cuales podamos intercambiar a la griega, es decir, con el aval también del FMI, en ese caso era la Troika, pero donde podamos reunir a todos con el aval del FMI para postergar hacia adelante todo ese tipo de deudas. Eso nos va a dar un oxígeno enorme. El problema es qué es lo que quiera también hacer el gobierno, el próximo gobierno, como para empezar con mayor grado de libertad. Porque si uno mira el cronograma de vencimientos y los vencimientos del FMI, por ejemplo, en el año 2022 y 2023 son muy pesados. Y en el año 2020 vencen muchos bonos, sobre todo en moneda doméstica. 2/3 o un poquitito más son equivalentes en dólares, son bonos, legislación doméstica y en pesos. Y eso es lo que nos va a hacer pesar mucho en la balanza. Obviamente que con la devaluación todo esto se licúa un poco, pero también el gobierno recauda pesos. Entonces tampoco podemos decir que esto es un beneficio. Solamente el que se vio un poco más fortalecido después de esta devaluación es el Banco Central, que tiene activos denominados en dólares, reservas internacionales, obviamente la base monetaria, y pasivos no remunerados y remunerados. Remunerados a la tasa de interés, que son las LELIQs. A eso se ha licuado mucho. No vamos a volver a hablar a muy corto plazo de las LELIQs porque han dejado de ser un problema y donde tenemos que empezar a ver un poco cómo se estabiliza primero el tipo de cambio como para poder avanzar sobre otros frentes. Me quedaría mucho más rato, pero bueno, el tiempo nos apremia, pero no quería despedirte sin preguntarte, por ejemplo, ¿qué te parecieron las medidas que lanzó el gobierno? ¿Llegó tarde con las medidas? Vos dijiste algo que me quedó grabado y lo anoté por acá, el bolsillo mata cloaca, sobra, etcétera. Y bueno, definime un poquitito todo esto. A ver, 2016-2017 hubo un avance, un giro tremendo en el uso y la aplicación del capital, en donde obviamente abundó para Argentina. Argentina y Arabia Saudita fueron los dos países que más recibieron capital del mundo. Nos financió el mercado internacional. Antes nos había financiado el Banco Central, hasta que las reservas del Banco Central en la anterior gestión se evaporaron. Entonces, ¿quién nos financió después? El FMI. 2018 y 2019 son años en donde el FMI estuvo aportando la plata para reducir esa brecha fiscal. La brecha fiscal se redujo, pero hay mucha deuda y mucho peso que se viene hacia adelante. ¿Quién nos va a financiar? Esa es una gran duda. Pero vamos a las medidas. Las medidas que se tomaron son básicamente para recomponer el bolsillo y el poder adquisitivo de la población. El problema es no la cuantía, son 40.000 millones de pesos, son totalmente financiables con más déficit fiscal. Pero el problema es el momento en el cual se las aplica, porque cuando uno va a tomar un préstamo prendario, por ejemplo, porque se va a comprar un coche, que es una de las medidas que se han tomado en la segunda tanda, y uno mira predecibilidad de los ingresos futuros. Cuando tambalea lo que es el empleo hacia adelante, porque las empresas están más comprometidas y estamos comprometiendo la recuperación económica incipiente que había en el segundo trimestre, comprometiendo el tercero y el cuarto trimestre. Si lo olvidemos, no acá, con el proceso inflacionario que va a haber derivado de esta devaluación y la actividad económica a la baja, no al alza, las empresas qué tanto están dispuestos para darle seguridad al empleador, para crear trabajo, al empleado, para crear trabajo y satisfacer esta previsibilidad. La previsibilidad y la volatilidad hace que aquel tomador de préstamo tenga menos ganas de demandar un crédito. Y eso es lo que va a hacer fallar este programa, que además en realidad está programado como para revertir un resultado en las urnas, que es difícil que se revierta. Es difícil que se revierta, bien lo decís. Ahora, estas medidas están tomadas más que nada, me parece, para llegar con ciertas sano a diciembre. La pregunta pasa por ahí. ¿Crees que llega bien el gobierno para diciembre? Bueno, a pesar de todas las dificultades que en ese sentido es muy importante escuchar las decisiones políticas de los principales políticos de la oposición. En ese sentido, Alberto Fernández en una radio en 2 ocasiones ha dicho que garantizará la gobernabilidad. Esperemos que sea así porque va a requerir esta etapa de 2 meses de un gobierno muy firme y de una posición responsable. Te hago la última cortita porque ya nos están avisando. Nosotros parecemos que somos los padres de los hijos ajenos, los mejores padres de los hijos ajenos, ¿no? O sea, damos los mejores consejos, las mejores, digamos, enseñanzas del hijo ajeno. Y a veces no nos atendemos a nuestros propios hijos, no nos damos cuenta de los errores de nuestros propios hijos. Y Argentina a veces parece que está en ese camino.
Y la pregunta es, ¿quién es la culpa? ¿A quién la achacás? ¿Es un problema de los políticos? ¿Es un problema de los ciudadanos? ¿Es un combo? ¿Dónde parte? ¿Por qué siempre dejamos de ser previsibles y cada tanto, cada vez menos, porque antes era cada 10 años, ahora cada vez menos tiempo, tenemos este tipo de zozobra? Bueno, eso merece un programa entero. Te lo resumo para que hagamos un cierre de la entrevista, porque la verdad que Argentina tiene todo como para ser una gran nación. El problema es que está lleno de argentinos, y el argentino en sí está viciado, está contaminado de mucha ambición. Siempre se quiere vivir más allá de los límites que poseemos. Entonces, el consumo siempre excede a la capacidad de ingreso, y en donde vivimos más allá de las posibilidades es donde se producen esos desbarajustes. Y ahí es donde entran otros factores, en donde la corrupción juega su papel, donde han avanzado otros factores adversos, pero donde la capacidad del argentino, digamos, para resolver los problemas se ha visto disminuida desde el momento en que uno piensa que puede vivir más allá de sus posibilidades. Y esto en el centro está el Estado, los sindicatos, los empresarios, es decir, los agentes económicos en general. Si uno pensara más en la moneda doméstica, resolveríamos muchos de los problemas. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos una moneda. Y desde el momento que no tenemos una moneda, perdemos el poder de fijar una política monetaria, de darle un ahorro a nuestros hijos, de poder conservar ese ahorro en esa moneda, y no hay tasa de interés que equipare en una situación de miedo como se ha vivido estos días, el empatar, digamos, la codicia con el miedo. El miedo siempre supera en algunos episodios a nuestra codicia. Fantástico, Gustavo. Ya te despido formalmente. ¿Qué nos quedó, Luciana? Nos queda, como siempre, agradecer a nuestros amigos de Café Cabrales. Nuestro invitado también se lleva una bolsa repleta de sus productos, así que gracias, Café Cabrales, como siempre. Nos despedimos, que tengan una excelente semana y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo viernes. Gracias, Lu. Gustavo, ahora sí, muchísimas gracias, la verdad que fue un lujo haberte tenido y seguramente te vamos a molestar prontamente. Tenemos muchas cosas para conversar de aquí hasta diciembre, así que realmente te vamos a invitar a que nos acompañes en un nuevo programa. Gracias. Y para todos los televidentes hay que estar muy cerca de lo que está pasando en los mercados. Van a venir meses volátiles. Hemos visto un cisne negro, pero pueden venir otros episodios en los cuales hay que estar muy, muy encima de nuestras inversiones, de nuestros ahorros y, por qué no, de nuestros ingresos de futuro, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos.